La verdad para mí es un privilegio, pero también una responsabilidad grande estar en este lugar para hablar, para ministrar la palabra de Dios. Ustedes creo que la mayoría me conocen, saben cómo yo nací prácticamente en esta iglesia y cómo la palabra de Dios se ha cumplido en mi vida. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y ahí la importancia de inculcar desde la niñez, desde que está en la barriga, desde el vientre, la palabra de Dios a los niños. Pero ahora yo creo que es tiempo de dejar todos los distractores que se puedan presentar y prestar atención a la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón. Entonces, hermanos, si usted quiere que la palabra de Dios lo transforme por medio del poder del Espíritu Santo, usted se tiene que dejar guiar y escuchar atentamente la palabra de Dios y no distraerse, no dormirse, ni estar atento a la palabra de Dios para que ella pueda hacer un efecto real en su vida. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía, Dios lo ha prometido en su palabra, amén. Así que de esta manera vamos a orar el día de hoy, para que Dios prepare nuestros corazones para lo que hemos de recibir. Señor, te damos muchas gracias. Muchas gracias porque nos permites estar en este lugar para alabar y bendecir tu nombre, Padre, y escuchar una palabra, Dios, de vida, una palabra que nos muestre, que sea como un espejo para nosotros, para saber qué cosas estamos cometiendo mal y qué otras cosas tenemos que cambiar, Dios, para vivir una vida conforme a tu voluntad. Sé tú usándome como instrumento grato a ti, Señor, para que toda la gloria y la honra sea dada a ti, Señor, y nuestras vidas te puedan glorificar. Ahora, Espíritu Santo, nuestras mentes y nuestros corazones para escuchar tu palabra y entender lo que tú nos quieres decir. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el título de hoy, para los que están tomando notas, es Una vida de fe. Ese es el título que se me ha ocurrido. Una vida de fe. Estamos a vísperas de culminar el año 2015. Cada uno de nosotros seguramente tuvo experiencias diferentes. Algunos pueden que hayan sido grandemente bendecidos en el aspecto económico, emocional, en su trabajo. Otros pueden que hayan pasado tiempos de sequía espiritual, tiempo de sequía emocional, tiempo de sequía en cualquier ámbito de su vida. Tal vez este año usted haya tenido que tomar ciertas decisiones que han sido trascendentales para su vida. O haya sido un año de cambios, de preparación o de transición. En fin, indistintamente de su situación, usted está aquí. Y eso es por la misericordia de Dios. La Biblia dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. Sin embargo, en este trayecto muchas veces nosotros olvidamos en qué hemos creído y los principios de nuestra fe. Por eso, a la luz de la palabra, hoy más que una prédica quiero hacer con ustedes un estudio de la palabra, de lo que es la fe y cómo la podemos aplicar en nuestro diario vivir. Porque muchas veces olvidamos, cuando pensamos en fe, pensamos de pronto en los milagros, en las sanidades. Y sí, eso hace parte de la fe. Pero la fe, más que milagro y más que sanidades y más que cosas sorprendentes, es arraigarnos de los principios, de las verdades que nos establece la palabra de Dios. Cuando nosotros nos arraigamos en la palabra de Dios, todas las demás cosas vienen por añadidura. Buscar primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas vendrán por añadidura. En esa misma razón les invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 1, versículo 16. Voy a leer en la versión Reina Valera. Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice así la Biblia: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. La carta de los Romanos es sin duda el tratado sobre salvación más lógico y articulado que se haya escrito.
En Él se nos muestra que todos somos pecadores y por tal motivo estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero que aún así Dios, lleno de gracia y de amor, ha extendido misericordiosamente una oferta de salvación a través de la muerte de Jesucristo en la cruz, por quien somos justificados gratuitamente. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Todo este plan de salvación lo podemos sintetizar en una palabra: el Evangelio, el cual nos muestra a un Dios amoroso, lleno de amor, lleno de gracia, que hizo posible nuestra salvación a través de la persona del Señor Jesús, su muerte. Por eso nuestra fe debe radicar en Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2. Dejando esto en claro, creo que ya podemos abrir un poco mejor este tema, ya que nuestra fe debe tener algún foco o algún punto de partida. Y es precisamente en el Señor Jesús que nuestra fe tiene ese punto de partida. Si nosotros nos llamamos cristianos y no vivimos de acuerdo a esas verdades que nos da el Señor Jesús en su palabra, entonces tal pensamiento va a ser una falacia, una mentira. Nosotros no podemos creer una cosa y actuar de manera diferente. Es decir, nuestra vida será el reflejo de lo que nosotros creemos. Jesús enseña en Mateo 7 que por sus frutos los conoceréis. Y en el mismo capítulo más adelante, versículo 21 al 23, va a decir así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Si no vivimos de conformidad con la palabra de Dios, nosotros somos esos hacedores de maldad. Prosigamos nuevamente y retomemos a nuestro versículo guía, Romanos 1, versículo 16. Y esta vez voy a leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primeramente y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra de principio a fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Hay una palabra muy interesante que encuentro en esta versión y otras versiones, y es que Dios nos hace justos ante sus ojos. Y aquí me detengo un poco para aclarar el hecho de que la gracia de Dios es la primera y la última causa de la salvación. Y por eso es que debemos de vivir, no por nuestra fe. Explico, es la gracia la primera y última causa de nuestra salvación, y por esa gracia nosotros tenemos que vivir, no por nuestra fe. El predicador Charles Spurgeon decía: la fe ocupa la posición de un canal o de un tubo de conducción. La gracia es la fuente o la corriente. La fe es el acueducto a través del cual baja el torrente de la misericordia para refrescar a los hijos de los hombres. Sería una gran lástima que se rompa tal acueducto. Hermanos, la fe es un canal, no el manantial. Por tal motivo no debemos sobreponerla a la gracia. Lo digo porque hay mucha gente que pone su fe en pozos vacíos, en manantiales que no tienen vida. Hay mucha gente, la gente del mundo, está en el mundo porque está poniendo su fe, su esperanza en cosas que no traen vida para su vida, en cosas que no es la gracia de Dios. Y muchas veces nosotros como cristianos nos podemos ver tentados a poner nuestros ojos, nuestras miradas en cosas que no es la gracia de Dios. Ponemos nuestra fe en pozos, por ejemplo, como un empleo, en nuestra familia, en amigos, en cosas que en realidad no van a llenar ese vacío de Dios en nuestro corazón. Por eso tenemos que estar pendientes y vernos claramente, compararnos con la palabra de Dios y con el Señor Jesús, para que esa gracia sea transformando nuestras vidas. El poder no está en la fe,
sino en el Dios en el cual descansa nuestra fe. La paz en el interior del alma, la cual veremos más adelante, no se deriva de nuestra fe, sino de aquel que es nuestra paz. Amén. Así que sigamos viendo en el versículo 17. Y dice una frase que creo que todos la conocemos: el justo por la fe vivirá. La Nueva Traducción Viviente dice: es por medio de la fe que el justo tiene vida. La vida es un concepto que los biólogos, los científicos a través de los siglos han estudiado demasiado. Pero cuando yo encuentro el concepto vida en la Biblia, es un concepto un poco diferente. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ese término vida que utiliza Jesús en el griego que está escrito, también es una derivación del término que utiliza Pablo en Romanos a decir: es por eso que el justo, por la fe el justo tiene vida. Están hablando de una misma vida. Pablo dijo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y es que si tú y yo somos hijos de Dios, literalmente tenemos garantizada la vida de Cristo en nosotros a través del poder y de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso que nosotros debemos, como dice, tanto nos advierte nuestro pastor, que debemos de cultivar la relación íntima de amor con el Espíritu Santo, para que Él cada día sea transformándonos, limpiándonos, santificándonos, guiándonos a toda la verdad y mostrándonos el camino por el que debemos de andar, solo por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y la comunión que tengamos con Él. Mientras más comunión tengamos con el Espíritu Santo, más se va a reflejar la vida de Cristo en nosotros, a fin de que lleguemos a la estatura y la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Esta vida de la que estamos hablando no es un concepto, es una persona. Puede que ustedes digan: Luis Rafael, ¿cómo así? Que esta vida no es un concepto, sino es una persona. A lo que me refiero es que esta fe siempre va a apuntar a una relación de amor con Cristo. Siempre esta vida de la que estamos hablando nos va a apuntar a una relación de amor con Cristo. Nuestra fe siempre puede decir... Yo veo que hay muchas personas que son sanadas. Bueno, Dios hace un milagro en sus vidas, pero sus vidas no son transformadas. Entonces puedo pensar: ¿será que hay una verdadera fe o una fe momentánea? ¿Será que es la fe de la que está hablando las Escrituras? Porque esa fe siempre va a apuntar a una relación con Cristo. Bueno, hasta ahora creo que hemos hablado bastante de la fe, cómo por fe somos salvos y que esa fe nos conduce a una comunión más cercana con Dios. Pero creo que es tiempo de definir qué es la fe. Y por eso les invito a buscar en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Dice así, versículo 1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vamos al versículo 6. Pero sin fe es como imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En el versículo 1 hay 3 palabras que describen 3 bendiciones, ¿sí? 3 gracias que nos da la fe. Cuando nosotros tenemos fe, recibimos estas 3 bendiciones. La primera es certeza. Después la fe, la certeza de lo que se espera. O sea, la segunda sería esperanza. Y la convicción, la tercera sería convicción de lo que no se ve. Entonces serían certeza, esperanza y convicción. El punto principal de nuestra fe es creer en Dios, sí, eso creo que todos lo sabemos. Y parece ser que cada vez que yo busco una definición de fe, muchas veces me encuentro un poco como más enredado, como ¿qué fe en realidad? Y creo que esto es un concepto bastante básico, bastante fácil de entender, y tiene que ser fácil para que lo podamos vivir de una manera fácil, de una manera completa. Entonces a mí se me hace un poco más fácil entender la fe cuando la relaciono con la confianza. Usted recibió a Cristo
porque creyó y confió, el Espíritu Santo puso en usted la confianza en la palabra en que usted le estaban predicando. Usted confió en esa palabra, se arraigó de esas verdades, el Espíritu Santo lo convenció y usted recibió a Cristo. Ahí comenzó su trayecto de fe. Para ilustrar mejor esta confianza, vamos a compararlo como una persona que nació ciega. Esta persona no puede ver, pero tiene conocimiento que hay otras personas que sí pueden ver. De tal manera esta persona se agarra a su guía porque sabe que ese guía puede ver y lo va a llevar por un camino seguro. Esa persona supone y sabe que su guía sí puede ver y tiene la certeza de que esa persona lo va a guiar por un buen camino. Por tal razón ella se aferra a su guía. Pongamos otro ejemplo. No sé quiénes han montado avión aquí, o un bus, o algún instrumento de transporte público. Nosotros montamos ese avión teniendo la seguridad que el piloto o que el chofer o quien vaya adelante es una persona capacitada para llevarnos a nuestro destino. Es una persona en la cual nosotros depositamos nuestra confianza. Ahora, nosotros no conocemos mucho acerca del piloto, no conocemos ni dónde vive, ni cómo es. Es más, yo creo que yo nunca he visto un piloto así, bueno, nunca lo he visto, me he montado en avión, pero nunca lo he visto. Pero nosotros depositamos la confianza y creemos que ese piloto nos va a llevar sanos y salvos a nuestro destino. Ahora nosotros sí podemos conocer ese Dios que se nos revela en las Escrituras, sí lo podemos conocer. Y podemos tener la certeza que Él sí nos va a llevar a nuestro destino por esta vida de fe confiados, no importando qué situaciones se presenten. Así que prosigamos. Nuestra fe debe estar basada en el Dios que se nos revela en las Escrituras. Las Escrituras nos muestran el carácter de Dios por medio de sus atributos, o sea, lo que Él es. Por esta razón nuestra fe no debe estar basada en dichos ni en lo que creemos saber acerca de Dios, ni en las experiencias humanas, sino en la palabra. Porque si dependemos de lo que nosotros creemos, de los dichos que nosotros escuchamos, nuestra fe no va a crecer sana. La Biblia nos enseña que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. He allí la importancia de estudiar la palabra de Dios. Ahora, Dios se nos revela su vida de acuerdo a sus atributos y dependiendo de la situación en la que nosotros nos encontramos. Por ejemplo, si estamos en una necesidad económica, Él se va a manifestar hacia nuestra vida como Jehová Jireh, el Dios que todo lo provee. Si de pronto tú estás enfermo y Dios te sana, Dios se manifiesta a tu vida como Jehová Rafa, el Dios el Dios sanador, el Dios omnipotente. Si de pronto alguien difama tu nombre o dice una mentira acerca de ti, sabes que eso no es verdad, tú puedes confiar en que la Biblia dice que Dios es omnisciente y que Él todo lo sabe y bueno, Él se encargará. Pero si a la vez tú estás cometiendo algún pecado oculto, algún tramullo, que sea en lo oculto, que nadie lo conoce, también Dios es omnisciente y Él también se va a encargar. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces Dios se va a revelar a nuestra vida de acuerdo a la situación y de acuerdo a sus atributos. Entonces hablábamos de tres bendiciones, de tres gracias que nos da la fe. ¿Alguien me recuerda cuáles son? Certeza, esperanza y convicción. Vamos a definirlas. La certeza, según el término griego utilizado, hypostasis, es la sustancia, la evidencia, da un significado de garantía de plena seguridad. Los reyes en la antigüedad, ellos firmaban cuando iban a enviar una carta, era más o menos un rollito así, y le colocaban un sello de cera caliente, para decir que ese era confiable la persona a quien se le iba a mandar, que la persona que lo remitía era confiable. Le ponían una garantía. Y nosotros tenemos una garantía con nuestro Señor, ilustrémoslo un poco. Supongamos que hay un pueblo lejano y hay una mujer que está casada con el mejor médico de ese pueblo, y la señora cae en una enfermedad que es muy rara. Pero sucede y pasa que su marido es el experto en curar esa enfermedad. El 99% de los casos, su marido cura esa enfermedad. Entonces la señora cae en esa enfermedad y está
Confiada porque en realidad su marido sabe que su marido la ama y que va a hacer lo imposible por curar esa enfermedad y ya lo ha hecho muchas veces. Ahora nosotros conocemos el Dios que está en la palabra y sabemos que nuestro Dios es todopoderoso. Entonces, por eso nosotros podemos tener la certeza, la seguridad. Vamos con la segunda palabra, esperanza. Tiene que ver con seguridad, pero también tiene que ver en espera en lo que se cree. Denota un proceso, pero también denota un conocimiento. Nadie puede creer en algo que no conoce. Primero debemos oír para poder creer lo que hay que saber. ¿Cómo creerán en el cual no han oído? La fe viene por el oír. Hermanos, esfuércense en conocer cada día más la palabra de Dios. A mí me sorprende mucho Pablo porque después de 20 años de ministerio le dice a los filipenses: yo anhelo conocer cada día más de Dios. Y es que cuando nosotros conocemos más de Dios, más de Cristo, ese va a estar en nuestro corazón ese anhelo de conocer más y más y más y más y más de Él. Amén. Entonces, con certeza y esperanza llegamos a una convicción. Y esta última denota estabilidad. Denota que nosotros estamos firmes ante cualquier circunstancia. Y esa debe ser la vida de fe. Sin embargo, nuestra fe se puede debilitar cuando ponemos nuestra mirada en las circunstancias que nos rodean y la quitamos de la promesa que se nos ha dado, en quién es Dios y lo que ha dicho en su palabra. Entonces vamos a colocar un ejemplo un poco bíblico, porque los mejores ejemplos que podemos colocar se encuentran en la palabra de Dios. Si voy a tratar, por causas de tiempo, voy a tratar de resumir la historia de la Biblia, pero usted la puede encontrar en Lucas 8, del versículo 22 al versículo 25. Dice que Jesús les dijo a sus discípulos, estaba en el mar de Galilea, y para cruzar el mar le dijo Jesús a sus discípulos: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Entonces él con sus discípulos se montó en una barca, así con sus discípulos, y se fue a dormir. Claro, se fue a dormir porque esto nos demuestra que Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Por tanto, también le daba sueño. Entonces se montó en la barca con sus discípulos, se puso a dormir y fueron a su trayecto. Dice la palabra de Dios que mientras navegaban se desencadenó una tempestad en el lago y anegaban y peligraban. Entonces los discípulos vinieron al Señor Jesús y le respondieron: Maestro, Maestro, que pereceremos. Despertando él, dice que reprendió las olas y el viento y cesaron, y dice que se hizo bonanza. O sea, todo se quedó tranquilo. Él era todopoderoso y él perfectamente podía hacer que tenía control sobre toda la naturaleza. Pero después les dice a los discípulos: ¿dónde está vuestra fe? Y dice que atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos manda y las aguas y lo obedecen? Entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo al comienzo? Pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Si usted puede marcarlo en su Biblia, si lo está buscando, puede marcar esa frase en su Biblia: pasemos al otro lado. Porque aparentemente esa frase no tiene nada, pero en realidad tiene la esencia de todo. Porque el Dios todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra, y por el que todo es sustentado por Él, fue el que dijo: pasemos al otro lado. Y todo lo que Él dice se cumple, ¿sí o no? Es claro, Él es todopoderoso y todo lo que Él va a decir se va a cumplir. El problema se suscitó en tanto que los discípulos se suben a la barca y van de camino a su destino. Este va a ser un tipo como de analogía con la vida cristiana. En tanto que Jesús viene por nosotros, ¿cuántos lo esperan? Yo no escuché eso bien. ¿Cuántos lo esperan? Mientras Él nos recoge o nos lleva a su presencia, en tanto hay un trayecto, hay un camino. Y en ese camino se pueden levantar tempestades, vientos huracanados. Y me imagino que muchos de esos discípulos, cuando se vieron en esa tempestad, pusieron su mirada de pronto en sus propias habilidades.
Lo supongo porque en realidad entre los discípulos de Jesús había muchos que eran pescadores expertos, que habían durado toda su vida pescando hasta que Jesús los llamó. Pudo que hubo momentos en que ellos pusieron su mirada en sus propias habilidades, no es en el Jesús que le había hecho la promesa, pasemos al otro lado. Entonces Jesús estaba durmiendo y lo despertaron, maestro, maestro, pereceremos. Despertando él, reprendió el viento, las olas y se hizo bonanza. Entonces en el versículo 25 dice algo que va a ser concerniente a nuestro estudio del día de hoy. Les dice a sus discípulos, ¿dónde está vuestra fe? ¿Por qué no le preguntó, ¿dónde está vuestra santidad? Claro, eso no tenía nada que ver con la santidad, tenía que ver con fe. ¿Dónde está vuestra fe? Lo dijo porque vio que la mirada de muchos de ellos estaba maravillados y atemorizados y decía, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y les obedecen? Claramente, se nota que ellos apenas estaban aprendiendo las lecciones de la fe, las lecciones de en qué debían poner su confianza, en las palabras de Jesús, en los dichos de Jesús, en lo que Jesús nos ha dado a conocer el Padre. Jesús dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esta fe se debe colocar en lo que Jesús ha dicho. Toda aquella esperanza que se coloque fuera de lo que esté escrito aquí en la palabra va a ser simplemente positivismo, va a ser intuición humana, va a ser sentimiento, como vamos a ver más adelante, o cualquier otra cosa menos la fe de la que nos está hablando la palabra de Dios. Igual es con nosotros. En ese trayecto hacia nuestra morada final, y en ese trayecto se pueden levantar tempestades, vientos huracanados y dar con ímpetu contra aquella casa, pero no cayó, dijo Jesús, porque estaba fundamentada sobre la roca. Sobre la roca. Ustedes saben que es una lapa, ¿verdad? Una lapa es un molusco que se adhiere, no sé si han ido a playa, me imagino que todos aquí cartageneros han ido a playa. Y entonces entre las rocas se pegan esos moluscos. Usted quita una lapa de ahí, la primera va a ser fácil de quitar, pero si usted prueba con la segunda, esa lapa que está al lado, cuando vio que su compañera ya fue quitada, se adhiere a la roca, se adhiere, y usted por más que vaya a querer despegar esa lapa de la roca, no va a poder. Creo que va a ser más difícil romper la roca que quitar la lapa. Esa cuando usted la va a quitar, usted no va a poder, no va a conseguirle, esa lapa se va a aferrar a la roca de su salvación. Asimismo nosotros cuando nos vaya a intentar mover, nosotros tenemos que aferrarnos a nuestra roca, a nuestra salvación. Por más que el diablo o cualquier dificultad o cualquier circunstancia que quiera venir vaya a querer arrancarnos de ahí, usted va a estar pegado a su roca, a su salvación. Ahora esa roca no se puede romper porque la Biblia dice que Cristo es nuestra roca inconmovible. Entonces usted tiene que estar aferrado a esa roca. Claro, esta persona que no se le cayó la casa fue el que oyó y el que hizo. Se supone que el que oye cree, pero después viene la obediencia. Y el edificio sobre la arena, el que hizo su edificio sobre la arena, no lo hizo, o sea, no obedeció. ¿Cuántos de nosotros oímos la palabra de Dios que se nos enseña y decimos, ¡ay, qué chévere! Ya me lo sé, ya aumentó mi conocimiento. ¿Qué prédica se tiró el pastor? O sea, hoy escuché una prédica que transformó, mejor dicho, esa prédica me alentó a seguir adelante. Pero hermano, si usted no pone su fe en eso que ha aprendido, eso le va a servir para nada. Para nada, porque separados de Él, nada podemos hacer. Nada. Así es el que oye mi palabra y no lo hace. El río dio con ímpetu contra aquella casa y cayó porque no tenía fundamento. Es decir, esta persona miró los ríos, miró las circunstancias, miró los vientos, miró todo a su alrededor y quitó la mirada de aquel que le había dado la promesa, de aquel que le había dicho que lo iba a sustentar. Y esa casa obviamente se cayó. El asunto es que sin duda aquí todos vivimos en una circunstancia y tenemos unas circunstancias diferentes. Muchos pueden estar preocupados por de pronto pagar el semestre de sus hijos el próximo año, de pronto pueden estar angustiados porque está enfrentando problemas de tipo emocional en su vida, de tipo familiar, de pronto está preocupado por sus hijos.
Hay diversas circunstancias, de pronto yo que estoy tomando decisiones difíciles con respecto a mi año que viene, a mi proceso académico. Entonces hay muchas cosas que pueden hacer que nosotros nos mueva. De pronto cuando nosotros vemos que en nuestro colegio, en nuestra universidad, hay chicos que hacen lo que se les da la gana y nunca les pasa nada. O de pronto usted está viendo que está elevando una situación económica sumamente difícil. Ahora, de pronto usted está luchando por creer, usted no es creyente, está luchando por creer, pero piensa que esto es imposible de creer porque esto humanamente no se puede concebir. De pronto usted está luchando con eso, pero indistintamente de la situación en que usted se encuentre, usted tiene que poner su fe en el Señor que le dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Si está preocupado, Jesús nos dice en su palabra: miren las aves de los cielos que no siembran ni cosechan y aún así Dios las alimenta. ¿No vale ustedes mucho más que ellas? Miren los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así. ¿No hará mucho más Dios por vosotros, hombres de poca fe? Así dicen las Escrituras. Y aquí es donde tenemos que hacer válidos que somos creyentes. Y el que dijo que estaría con nosotros, como dijo David: aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La circunstancia de cada uno es diferente, pero la fe es la misma. Entonces vamos a recordar un poco. Nuestra fe es un don de Dios, producto de colocar nuestra confianza en Él. Primeramente en que Dios lleno de gracia nos dio la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Y dos, en lo que se nos ha revelado en la palabra acerca de Él. No obstante, muchas veces la manera en que Dios trabaja no es la que uno se supone que debería ser. Mi intuición, lo que es que yo siento que esto es así, que yo creo que esto es así. Entonces vamos a colocar otro ejemplo bíblico. Este sí lo invito a que lo busquen en sus Biblias. Se encuentra en Juan 20, versículo 19. Juan 20, versículo 19. Dice así la palabra de Dios: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban, vamos a hacer un poco para ver el contexto en el que se encontraban. Los discípulos habían gastado toda su vida por seguir a Jesús. De un momento a otro Jesús lo asesinan y estos discípulos se encuentran intranquilos. Entonces, ahora sí leamos. Los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. ¿Qué tenían los discípulos? Miedo. Estaban intranquilos, estaban inseguros, no sabían qué iba a hacer de su vida. Estaban temerosos de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. ¿Qué les dijo Jesús? Paz a vosotros. Y esta paz no es un sentimiento natural, es un sentimiento divino. Esa paz que mismo se refería a Pablo cuando decía que la paz de Dios que supere todo entendimiento esté con vosotros. Sigamos leyendo. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Qué pasó? Se regocijaron. Fíjense cómo de fluctuantes son los sentimientos humanos, son lo que nosotros creemos. En un momento ellos estaban afligidos, mejor dicho, ¿qué va a ser de nuestra vida? No se encontraban, no se hallaban. Vino Jesús, les dijo: paz a vosotros, y en un minuto se regocijaron y estaban que no se cambiaban por nada. Nuestros sentimientos son así, nosotros somos bastante fluctuantes. Es como el clima. Un momento puede hacer un solazo y de otro momento puede hacer lluvia. Yo he encontrado aquí en Cartagena que muchas veces está haciendo tremendo solazo y a la vez está lloviendo. Yo no entiendo cómo sucede eso, pero la verdad es que así somos nosotros, somos fluctuantes, cambiamos. Lo que nosotros creemos muchas veces cambia, pero la palabra de Dios no cambia. Así que vamos al versículo 24, saltemos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino a Jesús. Les dijeron:
Pues los otros discípulos: al Señor Jesús hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de sus clavos, ni metiere, ven como todo es, viere, metiere, sintiere, mi dedo en el lugar de sus clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Vieron cómo todo es? Y no juzguemos tan duro a Tomás. Muchas veces nosotros somos así. Si cuando estamos orando no sentimos la presencia de Dios, no, es que ese Dios no existe. Si estamos en un problema y no vemos la mano de Dios, no, ese Dios, ¿cuál Dios? O sea, Dios me ha desamparado, ya ni creo en Dios. No creo en lo que dice su palabra. ¿Cuál va a ser todopoderoso si yo que lo amo estoy pasando una situación difícil? Yo que lo amo estoy viendo estos problemas. Yo que lo amo estoy en este momento. Muchas veces nosotros somos así. Así que no juzguemos tan duro a ese Tomás si no viere, si no tocare. 8 días después, dice el versículo 26, 8 días después, ¿se acuerdan que yo le había dicho que este proceso de espera denota tiempo? 8 días después, estaban otra vez en sus discípulos, los discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Otra vez la paz de Jesús. Otra vez. Y es que esa paz de Jesús no es como la que da el mundo. La paz que da el mundo es que a ti de pronto te dieron una bonificación en tu trabajo y tú estás contento porque quieres gastar eso para sus hijos. De pronto estás en época de Navidad y tus hijos vas a tener los regalos para darle y vas a tener todo bien bonito para ellos. De repente un hijo tuyo se enferma. Miércoles, toda esa plata se la tienes que invertir al hijo. Pero dada la casualidad que alguien obtiene un logro académico o algo así, y otra vez viene la paz y tú estás contento, estás gozoso, llegas a tu casa y peleas con tu esposo, peleas con tu papá, y otra vez te cae. Llegas a la iglesia y recibes una palabra y otra vez viene la paz. Esa es la paz que da el mundo. Ahora, la paz que da Jesús es una paz que sobrepasa todo entendimiento. En momentos difíciles, en momentos buenos, esa paz va a estar. Yo una vez veía, yo creo que Ever hacía una ilustración hace años cuando dirigía aquí, que él decía que el gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Pueden estar las circunstancias, pero uno está como una burbuja, que es el gozo del Señor que no se va de nuestra vida. Es el gozo del Señor que a pesar que vengan dificultades, a pesar que vengan momentos buenos, usted va a estar con paz. Los apóstoles, yo los admiro mucho a ellos porque ellos estaban en cárceles, los azotaban, mejor dicho, les hacían cualquier cosa, pero ellos estaban gozosos porque estaban padeciendo los mismos sufrimientos que Cristo tuvo. Ellos estaban con una paz y con una alegría, estaban en la cárcel, cantaban himnos. ¿Será que nosotros tenemos esa misma paz? Para pensar. Entonces Tomás respondió y le dijo, después que Jesús le dice paz, versículo 27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, Dios mío. O sea, después que metió, después que tocó, después que sintió, fue que creyó. ¿Y saben qué le dijo Jesús? Eso es una de las golpetadas que a mí me gusta cuando nos da Jesús a nosotros. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esa palabra bienaventurados pone la fe más elevada que sus sentimientos. Yo he escuchado a mucha gente decir: no me nace. Vamos a poner un ejemplo. Usted está hablando con un otro cristiano y le dice: no, que mi papá o tal persona me hizo eso y no la voy a perdonar. Y supongamos que usted es un buen cristiano y no es caponero, y le dice: hombre, perdónela, porque la Biblia dice que el sol no se ponga sobre vuestro enojo, que eso daña las oraciones a Dios y todo. Pero la persona dice: yo no, es que fue tan grave que yo no lo voy a perdonar, es que no me nace, yo no voy a ser hipócrita, no me nace perdonarlo. Y hay cosas que muchas veces a nosotros no nos nace obedecer de la palabra de Dios, no nos nace poner nuestra fe en práctica. Vamos a hacer una ilustración con ese no me nace. Supongamos, como cuánto puede llegar un recibo de teléfono, de luz en sus casas, como
qué sé, 100.000 pesos, vamos a poner. 100.000 pesos llega el recibo de la luz y del teléfono. Y llega el recibo a su casa y cuando lo coge su esposa o la persona, ya no llega el recibo a 100.000 pesos, sino que este mes de un momento a otro llegó a 500.000 pesos. Y usted dice, gloria a Dios, este recibo llegó a 500.000 pesos, llegó más alto, me nace ir a pagar este recibo, y se lo da a su esposa y el del esposo dice, ¿cómo? Este recibo ya mismo voy a salir porque me nace. Tengo ese deseo en mi corazón, y cuando usted llega al banco, usted ve una fila así llena de gente porque le nace a todo el mundo pagar el recibo de la luz. ¿Sí o no que sucede así? No creo que suceda así. Porque hay cosas que no nacen, pero si no la hacen, ¿qué pasa? Le cortan la luz, le cortan el teléfono. Hay cosas en la palabra de Dios que si nosotros no las hacemos, nos cortan espiritualmente hablando la luz, nos cortan la comunicación con Dios. ¿Y eso cómo se llama? Fe. Fe. Solo se logra por fe. Fe es saber que si al orar sientes o no a Dios, Él está allí. Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, días buenos y días malos. La fe nos mantiene sólidos, porque como decía Pablo, por fe vivimos, no por vista. Por último, vamos a repasar un ejemplo que creo que todos aquí conocemos acerca de la fe, y es el ejemplo de el padre Abraham, que tuvo muchos hijos tuvo el padre Abraham. Hebreos 11:8. Hebreos capítulo 11, me imagino que no se fueron de ahí. Versículo 8. Dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Y salió cómo? Sin saber a dónde iba. Y es que la lógica de Dios muchas veces no encaja con la lógica de los hombres. Por ejemplo, si yo estoy en un aeropuerto, usted me encuentra a mí con mi familia en un aeropuerto y dice, hey Luisra, ¿para dónde van? Estamos con todo y con maleta con mi familia. Y yo digo, no, vamos para Medellín. Usted, claro, van para Medellín. Pero si me encuentra a mí y a mi familia con maletas, con chaleco y con todo, y le preguntan, hey Luisra, ¿para dónde van? No sé. Miércoles, ¿cómo así que no sabes? Qué cosa rara. Estás con maleta, vas a comprar tiquete, estás haciendo la fila y no sabes para dónde vas. Y así es la lógica de Dios. Es difícil para nosotros acoplarnos a esa lógica. Eso con Dios no es te darás cuenta y después me obedecerás, sino obedéceme y luego te darás cuenta. Porque su voluntad está por encima de nuestros deseos, anhelos y necesidades. Hablando de Abraham también, vamos un momentico a Romanos. No, disculpen si lo estoy haciendo pasar mucho por la Biblia, es que la Biblia tiene tantos ejemplos que es una misma palabra, es una misma fe y nos lleva y nos conduce por este camino de fe. Romanos capítulo 4, versículo 18 al 21. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Recordemos que Abraham, muy joven, Dios le dio la promesa que iba a ser padre de multitudes, hasta le cambió el nombre. Llegó a ser viejito, su esposa viejita, y esa promesa no se había cumplido. Yo me imagino que los vecinos de Abraham lo pudieron molestar bastante, porque imagínense, era padre de multitudes y era viejito. Me imagino que dijeron, ay, tan lindos, tan ruchos los viejitos. Ay, mire, que va a ser padre de multitudes y ni siquiera tiene un hijo. Ni siquiera un hijo. Es más, la esposa está viejita. Me imagino que ya no le llega la regla y es infértil. O sea, no hay posibilidad. Me imagino que se burlaban bastante de ellos. Pero dice que él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, la esperanza natural del hombre, la esperanza de Sara, contra la esperanza de lo que Dios le había dicho, que iba a ser padre de multitudes. Para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Esa palabra es muy clave, conforme a lo que se le había dicho. Porque Dios no va a cumplir nada que no sea conforme a lo que has dicho. Por ejemplo, nosotros no vamos a irnos como iglesia, como comunidad cristiana, a un lugar donde haya muchas discotecas, pongamos el Arsenal, una cosa así,
donde hay muchas bibliotecas, y nosotros le vamos a dar 7 vueltas, como los muros de Jericó, 7 vueltas a eso, porque eso es una acechanza del diablo contra nuestra ciudad de Cartagena, y nosotros le vamos a dar 7 vueltas a eso. Y al 7.º día eso se va a caer y eso se va a acabar. Eso no va a pasar, porque no es conforme a lo que ha dicho. Los muros de Jericó se derribaron porque Dios lo había dicho. Los muros de Jericó no se derribaron porque ellos le dieron la vuelta a esos muros. Se derribaron porque ellos obedecieron lo que Dios le había dicho. Y eso sí es difícil, porque imagínense, 7 vueltas, una cada día, al final 7 vueltas. Esos muros me imagino que eran muy pequeños. Eso se llama obediencia. Versículo 19. ¿Y no se debilitó en la qué? En la fe, al considerar su cuerpo que estaba como muerto, siendo casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció ¿en qué? En la fe, dando gloria a Dios. Plenamente convenció. O sea, en este hombre no había duda de que eso iba a pasar, de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también, ¿qué cosa fue contada por justicia? Su fe. Su fe, la fe que Dios le había dado. Su fe. Lo natural es inestable. Para Dios lo que nosotros creemos es subjetivo, o sea, está debajo de su voluntad. Abraham entendía que lo que lo fortalecía era la fe. Dios nunca va a hacer algo que Él no ha prometido. Usted puede ver las cosas naturales hoy en día. El mundo ahora está perdido. Usted mira a sus hijos, puede que vea a sus hijos y diga qué será de ellos, que ahora que están dando la adopción al matrimonio homosexual, ahora que se aprobó el matrimonio homosexual, de pronto quién sabe qué otra perversidad habrá en el futuro, que los padres se puedan casar con los hijos, yo qué sé, o sea, existe cualquier perversidad. La niñez hoy en día, hermanos, hoy en día hay niños que en realidad no son salvos y porque entienden. Yo he visto niños de 5 o 4 años que tienen, creo que, la mente más pervertida que yo. Y no crean que es así, es una realidad. Es una realidad, y muchas veces nosotros creemos que los niños, todo es inocencia, todos son inocentes, todo embuste, mentira. Eso no es así. Hay muchos niños que están perdidos, llenos de demonios, llenos de tantas cosas, así tal cual como la gente adulta, y esos niños, están los niños. Usted puede ver las cosas naturales, qué voy a hacer con mis hijos el año que viene, qué voy a hacer con su colegio, con su universidad, qué voy a hacer ahora que tengo que tomar decisiones, qué voy a hacer con mis padres, qué voy a hacer. O sea, puede ver las cosas naturales como están, pueden ir en contra de lo que usted cree. Nosotros vagamos contra la corriente. Entonces usted puede ver esas cosas y preocuparse. Puede preocuparse porque eso es lo normal. Aquí es donde nosotros tenemos que poner la esperanza, la fe, la certeza y la convicción que se nos da en la palabra de Dios. Amén. Entonces, la cuestión que, como decía al comienzo, muchas veces confundimos esta fe con simplemente un milagro, simplemente, sí, una sanidad, pero no tomamos en cuenta que es una misma fe, la misma fe con que nos dio el Espíritu Santo cuando recibimos al Señor Jesucristo. Es la misma fe que vamos a profundizar en nuestra vida cristiana, es la misma fe que va a traer el poder de la gloria de Dios a nuestras vidas, es la misma fe que nos va a profundizar en el conocimiento de Él. Es una misma fe, no es otra cosa. No es que ahora tengo un momento, miren, fíjense que cuando Jesús sanaba a alguien, Él le decía, tu fe está sanado, pero le decía algo muy importante, tus pecados te son perdonados, porque para Jesús lo más importante de pronto no es el cuerpo, no es lo natural, sino la transformación que hay en nuestras vidas. Yo he visto mucha gente que está muy enferma, bastante enferma, y que Dios se la va a llevar. Dios se la va a llevar. Pero es que esa fe no tiene que estar puesta en lo natural, porque muchas veces si Dios se lleva a una persona, es porque así Él ha querido, porque es su voluntad, y su voluntad es perfecta. Ahora, no es que tenga más fe uno que más fe que otro, que dice sana, que otro no se sana, no.
puede que esta persona que no se sane también tiene fe, pero Dios se la cuenta por justicia, así como hizo con Abraham, así como al final de Hebreos dice que muchos padecieron, muchos tuvieron sufrimiento, pero Dios se lo tomó por justicia a fin de que nosotros conozcamos un poco más de Él y todas estas verdades. Entonces, cuando usted enfrente la pérdida de alguien que se le vaya, no esté angustiado. Si cree en el Señor Jesucristo, créame que se va a salvar y que va a ir a una mejor dirección, un mejor lugar. Entonces, volvamos a Hebreos 11. Volvamos a Hebreos 11, ya terminando. Versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe, tú y yo no podemos vivir una vida cristiana, porque es imposible hacer la voluntad de Dios si no obedecemos la palabra, porque la obediencia también hace parte de la fe. Y discúlpeme si me alargo un poquito en esto, pero Santiago 1:5 dice que el que esté falto de sabiduría, que se la pida a Jehová, que Él la dará abundantemente y sin reproche, pero que pida sin fe, que pida con fe, que pida con fe, porque el que no cree es semejante a algo que se lo lleva a los lirios, que se lo llevan, cualquier cosa a la paja, a la viga, está ahí. Pídala, porque si usted la pide, tenga la seguridad de que esa sabiduría va a llegar, pero si no, eso nunca le va a llegar. O sea, nosotros tenemos que vivir nuestra vida es confiado, es creyendo en lo que hemos creído. Sus decisiones las debe tomar conforme a lo que usted ha creído en la palabra, no lo que usted cree, sino lo que usted ha creído en la palabra. O sea, sus decisiones las tiene que tomar, bueno, voy a abrir este negocio, pongamos un ejemplo, voy a abrir este negocio y yo creo en un Dios que todo lo provee, así que voy a abrir este negocio por fe. Voy a estudiar y yo sé que ese profesor dicen que es el cuchilla, o sea, el más, mejor dicho, pero yo voy a estudiar, voy a orar al Señor para que me dé sabiduría y voy a hacer esto porque yo sé que en ese examen me va a ir bien, porque Dios estará conmigo. Y si no me va bien, no importa, Dios estará conmigo y me preparo más. Así tiene que ser, así tienen que ser nuestras decisiones sin dudar. Porque duda es semejante a algo que cualquier cosa lo tambalea. Cualquier cosa, no es ni frío ni caliente, y eso Dios lo va a vomitar de su boca. Ahora sí, finalizando, vamos a leer el versículo guía, el versículo de inicio. Esta vez sí. Romanos 1:16. Ahora vamos a ver si entendemos claramente esta palabra. Léala con todo su corazón. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio, en nuestra fe, en lo que hemos creído, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Creo que ya entendemos bastante ese versículo, que es vivir por la fe. Ahora viene la parte que nos toca a nosotros, vernos como un espejo, como oramos. ¿Y será que nos vamos a ver en este espejo y decir, yo no estoy haciendo esto, pero me voy a quedar así, no importa, así es más fácil? ¿O voy a vivir en conformidad con esto? ¿Dedico tiempo diario a conocer las verdades y los atributos de Dios que se encuentran en su palabra? ¿Estoy actuando de acuerdo a mis sentimientos, a lo que yo pienso, a lo que yo creo, a lo que yo intuyo? Tengo un sentir en vez de hacerlo conforme a lo que Dios me guía en su palabra. ¿Cuáles son las situaciones que están a mi alrededor que hacen que mi fe se debilite? ¿Estoy compartiendo esa fe a las demás personas? Porque cuando nosotros tenemos fe, eso se va a notar.
nuestros compañeros de trabajo que puedan ver un ejemplo de fe. Un ejemplo de fe de una persona que aparentemente es loca, pero está viviendo de conformidad con la palabra de Dios. ¿Estoy viviendo así? ¿Los demás pueden ver un ejemplo de fe en mi vida? Sin avergonzarnos, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Cuando usted tiene fe, usted tiene garantizado el poder de Dios en su vida. El poder de Dios, y está dentro de usted por medio de la presencia del Espíritu Santo. Estamos cultivando esa comunión íntima y personal con el Espíritu Santo. Me estoy dejando guiar por lo que mis amigos digan, por mis sentimientos, por mi situación económica. Estoy guiando a mis hijos conforme a la palabra de Dios. Los estoy respetando. Como dice Pablo, no lo estoy haciendo enojar. Lo estoy instruyendo conforme a la palabra de Dios, no con golpes, sino con amor. ¿Estoy yo honrando a mis padres como debería honrarlos? ¿Los estoy obedeciendo? ¿Será que mi vida va conforme a lo que yo he creído, o lo que yo creo y lo que yo hago es algo totalmente diferente? Eso es vivir por fe. Vivir por fe es creer que si estoy enfermo, Dios me puede sanar. Vivir por fe es creer que no importando la situación en que yo me encuentre, Dios estará conmigo. Yo sé en el Dios que he confiado, y por eso voy a vivir, por eso voy a tomar mis decisiones, por eso voy a actuar de la manera que voy a actuar, porque Dios en su palabra así lo ha dicho. Amén. Y creo que con eso es todo el mensaje del día de hoy, y yo le invito a que se coloque de pie. Gloria a Dios. Y por un momento, póngase a analizar qué hay de su vida. ¿Será que yo me vi reflejado cuando en medio de la enseñanza me vi reflejado yo como esa persona que se arraigó a la roca, o como esa persona que simplemente tuvo miedo a las dificultades, a lo demás, y mi casa se derribó? ¿Será que yo soy de esas personas a las cuales el Espíritu Santo habla mi vida, habla mi vida, habla mi vida, y yo le hago caso omiso? ¿Será que yo me estoy dejando guiar por lo que yo pienso, mi intuición, o por lo que la palabra de Dios me enseña? Póngase a analizar, porque yo sé que, como dije aquí, todos vivimos una circunstancia diferente, tenemos problemas diferentes, nos alegramos por cosas diferentes. Pero esa fe, ese Dios es el mismo, y es el mismo Dios que está en este lugar. Así que yo le invito a que usted ore, pidiendo que sea Dios llenando su vida, cada aspecto. Recuerde que tenemos un Dios omnisciente y conoce todo. Usted no le puede ocultar nada. Nada está oculto delante de sus ojos, nada. Y es necesario que usted se acerque a Él con confianza, con convicción, confianza, esperanza. Porque Él lo va a poner sólido. Usted va a ser sólido contra cualquier situación. Los que se van a bautizar van a comenzar una travesía cristiana que tiene tantas cosas, pero Él mismo se encargará de fortalecerlos, de establecerlos, porque ese Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna nos va a fortalecer, nos va a hacer estables. Justo por la fe tú vivirás. Ahora mismo el Espíritu Santo está tocando tu corazón. Yo sé. Su presencia está en este lugar y no la desaproveches, porque Él quiere transformar tu vida. No que te emociones, porque las emociones van a pasar, porque es como el clima de Cartagena. Pero el Espíritu es el mismo y te va a llevar esa vida de fe, de confianza. Te va a dar esa esposa que necesitas, esa ayuda idónea cuando sea el tiempo. Va a fortalecer a tus hijos, te va a guiar. Todo eso lo alcanzamos por fe. Vive por fe. No te apartes de Él, no te vayas fuera del mundo, al mundo. Porque el mundo lo que te va a ofrecer son pozos vacíos. El mundo te va a ofrecer pozos vacíos.
pero la gracia de Dios lo llena todo en todo. Y ella se encargará de llevarte a ti de gloria en gloria en Cristo Jesús. Señor, aquí estamos. Aquí estamos reconociendo que no somos nada sin ti. Señor, que nuestra capacidad mental, nuestra capacidad humana no se asemeja a la tuya. Tú eres el Dios todopoderoso, quien creó el cielo, la tierra, quien creó el universo, las aves. Por ti yo estoy respirando, Señor. Por ti yo puedo hablar, por ti yo puedo caminar, por ti yo puedo vivir. Padre, tu presencia está en este lugar. Llena mi vida con tu presencia, llena mi vida con tu amor. Llena este lugar con tu presencia. Llénanos con tu Santo Espíritu, con tu poder, para vivir una vida íntegra. Que donde sea que estemos, en nuestro cuarto, en el baño, cuando estemos solos, o cuando estemos acompañados de mucha gente, tu gloria se revele en nosotros. Que al mirarme al espejo yo pueda ver tu presencia, Señor. Que al mirarme al espejo yo pueda ver a Jesucristo en mi vida. Señor, ayúdame a conocerte, a ser más como tú. En el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Señor. Sigue orando, hermano, ahí donde se encuentra. Gloria, en gloria te veo. Cuando más te conozco, yo quiero saber más de ti, mi Dios. Cuán buen alfarero. Señor, dile al Señor que te limpie, que te transforme. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Yo quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar el mundo, tu amor, Señor. Yo quiero ser más como tú, ver la vida como tú. Dile, saturarme